Pensé que el amor de una familia era inquebrantable. Como las raíces de un olivo murciano que se hunden en la tierra seca. Pero esa mañana, cuando supliqué por mi vida en la mesa del desayuno, mis padres eligieron a mi hermana. La normal. Y me condenaron a un silencio que aún quema. Ángel. No seas egoísta, dijo mi madre, mientras yo sangraba por dentro. Y el mundo se rompió en pedazos que nadie vio. Mi nombre es Ángel. Y en Murcia, donde el sol castiga sin piedad y las fiestas patronales disfrazan las miserias, crecí sabiendo que ser yo era un error que se podía ignorar. Tenía 24 años cuando todo empezó a desmoronarse. No con un estruendo, sino con el goteo constante de indiferencia que me ahogaba poco a poco. Nací en un barrio obrero de la Alberca, donde las casas se pegan unas a otras como si tuvieran miedo de la soledad. Y mi familia era el típico clan español, padre minero jubilado, con manos callosas y un bigote que ocultaba sonrisas raras, madre costurera, devota de la Virgen del Carmen, que rezaba para que sus hijos fueran como Dios manda. Y luego estaba yo, el mayor, el que siempre había sido el sensato, el que cargaba con las facturas y las esperanzas que nunca se materializaban. Pero debajo de esa fachada latía un secreto que me devoraba: amaba a los hombres. Y no de forma platónica, sino con una pasión que me hacía cuestionar cada amanecer. Daniel fue el primero en ver más allá de la máscara. Lo conocí en una noche de verano, en la Rambla de Murcia, donde la cerveza fría y la música flamenca sueltan las lenguas. Él, con su pelo revuelto y ojos verdes como el Segura en primavera, me miró como si yo fuera real, no un fantasma en mi propia vida. Nuestra relación era un bálsamo en medio del desierto emocional de mi hogar. Nos veíamos a escondidas, en los rincones olvidados del jardín de Florida Blanca, donde los naranjos perfumaban el aire y las sombras nos protegían de miradas curiosas. Daniel trabajaba como mecánico en un taller cerca del mercado de Verónicas. Y yo, después de dejar la universidad por falta de dinero, me mataba en un call center atendiendo quejas de desconocidos que ni siquiera sabían mi nombre. «Eres mi ángel caído», me susurraba él una noche, mientras sus dedos trazaban mapas invisibles en mi espalda. Y por un momento creí que podría volar. Pero el hogar era un campo minado. Mi hermana, Carmen, 2 años menor que yo, era la joya de la corona, rubia, risueña, estudiando magisterio y prometida a un chico decente de Alcantarilla. Ella no sabía nada de mis noches con Daniel, ni de las pastillas que tomaba para dormir y olvidar el peso de ser el hijo equivocado. Mis padres, con su catolicismo de misa dominical, hablaban de esos vicios modernos en voz baja, como si el pecado fuera contagioso. Una vez, mi padre me pilló con un libro de poesía queer en la mesita de noche. «Quémalo, hijo. Eso no es para ti», gruñó. Y yo obedecí, sintiendo como las páginas ardían como mi propia piel. La tensión se acumulaba como el calor del levante. Ese viento traidor que seca la garganta y nubla la mente. Cada cena familiar era una batalla silenciosa. Mi madre servía el gazpacho con manos temblorosas, preguntando por el trabajo de Carmen, por sus notas, por la boda que planeaban para el año que viene. ¿Y tú, Ángel? ¿Cuándo vas a sentar la cabeza?, inquiría mi padre, sin mirarme a los ojos, mientras masticaba el pan crujiente. Yo respondía con monosílabos,
tragándome las palabras que querían salir: papá. Solo quiero ser feliz. Pero la felicidad era un lujo que no me correspondía. Daniel intentaba animarme, llevándome a escapadas cortas a la huerta, donde comíamos uvas robadas y follábamos bajo las estrellas, riéndonos de lo absurdo de escondernos en nuestra propia tierra. Un día les diremos, prometía él. Pero yo sabía que era una ilusión. El año anterior, un primo había sido echado de casa por ser maricón. Y ahora vivía en Madrid, solo y roto. No quería eso para mí. Así que soportaba las indirectas de mi madre sobre esos amigos tuyos que no traes a casa. Las miradas de lástima de mis tíos en las reuniones. El vacío en mi pecho que crecía como una grieta en la muralla árabe. Imaginaba cómo sería confesarles todo. Ver sus rostros transformarse del amor fingido al horror puro. Pero el miedo era más fuerte. Me convertí en un experto en el arte de la invisibilidad. Sonriendo cuando dolía. Callando cuando gritaba por dentro. Y mientras tanto, mi cuerpo empezó a traicionarme. Dolores en el abdomen. Noches de insomnio donde el sudor empapaba las sábanas. Un cansancio que no era solo del alma. El diagnóstico llegó como un mazazo en la consulta del Hospital Virgen de la Rixaca. Ese laberinto de pasillos blancos donde el olor a desinfectante se mezcla con el miedo. Cáncer de colon. Estadio 3. Dijo el oncólogo. Un hombre de gafas gruesas y voz monótona. Como si estuviera recitando la lista del supermercado. Tenía 32 años. Pero el mundo se detuvo en ese instante. Necesitaba cirugía urgente, una colectomía que me salvaría la vida. O me la robaría despacio. Lloré en el baño del hospital. Solo. Con el teléfono en la mano. Llamando a Daniel. Ven. Por favor. No puedo hacerlo solo. Él llegó en media hora. Oliendo a aceite y gasolina. Y me abrazó hasta que el sol se puso sobre las colinas del Espino. Lucharemos. Mi amor. Juntos. Pero contárselo a mi familia fue como abrir las compuertas de un río seco, inundó todo. Pero no de la manera que esperaba. Aquella noche. En la cocina iluminada por una bombilla amarillenta. Les dije todo. No solo el cáncer. Sino a Daniel. Nuestro amor. La verdad que había enterrado bajo capas de mentiras piadosas. Mamá. Papá. Estoy enfermo. Necesito una operación ya. Y amo a un hombre. Es Daniel. Mi compañero. El silencio fue ensordecedor. Roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Mi madre se santiguó, murmurando una oración. Y mi padre se levantó. Rojo como el vino de la mesa. ¿Qué has dicho? ¿Un hombre? Dios mío. Ángel. ¿Estás poseído? Carmen. Que acababa de llegar de su clase de baile. Se quedó en la puerta. Con los ojos muy abiertos. Pero entonces. Como si el universo conspirara. Sonó el teléfono. Era el hospital de nuevo, no solo yo necesitaba cirugía. Sino Carmen también. Un quiste en el ovario. Benigno pero que requería intervención inmediata para evitar complicaciones. Podemos operarlos a los dos. Explicó el médico por altavoz. Pero solo hay un quirófano disponible esta semana por el colapso del sistema. Hay que priorizar. Mis padres se miraron.
Y en ese segundo vi el cálculo frío en sus ojos. Carmen. La niña de sus ojos. La que se casaría. La que daría nietos normales. Yo. El hijo desviado. El que había mancillado el honor familiar con mi confesión. Operad a Carmen primero. Dijo mi padre. Con voz firme como el acero de las minas. Ángel puede esperar. Él es fuerte. Mi madre asintió. Lágrimas en las mejillas. Pero no por mí. Hijo. Perdóname. Es por el bien de todos. El mundo se volvió gris. Salí de la casa tambaleándome. El dolor en el vientre ahora un fuego que me consumía desde adentro. Daniel me esperó en el coche. Y cuando le conté, solo pudo abrazarme mientras yo vomitaba bilis y rabia en la acera. Los días siguientes fueron un infierno lento. Un purgatorio donde el tiempo se estiraba como chicle. Carmen fue operada esa misma semana. Y mi familia entero se movilizó, mis tíos llevaron paellas al hospital. Mi madre veló su cama con rosarios. Mi padre canceló sus partidas de dominó para estar allí. Yo. Mientras tanto, esperaba en casa. Solo. Con analgésicos que apenas tocaban el dolor. Cada mañana. Me despertaba sudando. Sintiendo como el tumor crecía. Invisible pero voraz. Como el secreto que había sido toda mi vida. Intentaba trabajar. Pero las llamadas se volvían borrosas. Las voces de los clientes un zumbido lejano. Daniel venía todas las tardes. Trayendo sopa de mi madre que yo no tocaba. Y me follaba con ternura desesperada. Como si su cuerpo pudiera curar el mío. No te rindas. Ángel. Eres más fuerte que ellos. Murmuraba contra mi cuello. Pero yo ya no lo creía. Las visitas familiares eran rituales de tortura, mi madre entraba en mi habitación con la misma cara de lástima que usaba para los mendigos en la catedral. Dejando platos de arroz con leche y diciendo, pronto te tocará. Hijo. Dios proveerá. Pero Dios. Si existía. Estaba de espaldas. Mi padre ni me miraba, se limitaba a gruñir sobre las consecuencias del pecado cuando pensaba que no oía. Carmen. Recuperándose rápido. Me visitaba con flores silvestres del campo. Lo siento. Hermano. No quería. Balbuceaba. Pero sus ojos decían otra cosa, alivio. Porque ella era la prioridad. La normal. Y yo. El maricón con cáncer. Era el lastre que se podía posponer. La densa atmósfera de la casa se volvió asfixiante. Como el aire antes de una tormenta en la huerta. Empecé a notar cómo mi cuerpo me traicionaba no solo físicamente, las náuseas me doblaban en dos. El espejo reflejaba un fantasma con ojeras como moretones. Y por las noches. Soñaba con cuchillos que cortaban no solo mi vientre, sino mi alma. Daniel intentaba sacarme de allí, proponiendo mudarnos a Cartagena, donde tenía un primo que alquilaba pisos baratos. Pero yo me negaba. No puedo dejarlos así. Soy su hijo. Él rodaba los ojos. Frustrado. Ellos te están dejando morir. Ángel. ¿Cuánto más vas a sacrificarte por gente que te odia? Sus palabras eran puñales lógicos. Pero el lazo familiar era una cadena oxidada que no podía romper. Una tarde. Mientras caminábamos por el malecón.
con el río Segura lamiendo las orillas como un amante traicionero. Le confesé mi peor miedo, ¿y si muero sin que me operen? ¿Será porque lo merezco? Por ser yo. Daniel se detuvo. Me tomó las manos y me besó con furia. Nunca. Eres lo mejor que me ha pasado. Y te salvaré aunque tenga que robar un quirófano. Reímos. Pero la risa era frágil. Como cristal bajo el sol murciano. La represión se acumulaba en capas. Cada una más pesada que la anterior. Mi madre empezó a dejar folletos de terapias de conversión en mi mesita. Esos panfletos baratos con cruces y promesas de sanación espiritual. Prueba. Hijo. Por tu salud. Susurraba. Y yo los quemaba en el fregadero. El humo subiendo como mis plegarias no contestadas. Mi padre. En un arrebato de amor duro. Me llevó a una taberna en el barrio del Carmen. Donde los parroquianos viejos contaban anécdotas de la posguerra. Mírame. Ángel. Yo perdí un pulmón en la mina. Y seguí adelante. Tú puedes con esto. Deja esas tonterías con el chico ese. Daniel no es una tontería. Papá. Es mi vida. Él escupió al suelo. El vino tiñendo sus labios. Tu vida es esta familia. ¿Y si no cambias? No mereces nuestra ayuda. Aquellas palabras se clavaron como espinas. Recordándome que mi amor era un crimen. Mi enfermedad un castigo divino. Carmen. En su inocencia egoísta. Me pedía consejos para su boda mientras yo me inyectaba morfina robada. Hermano. ¿Crees que Juan me quiere de verdad? Quería gritarle, ¿y yo? ¿Quién me quiere a mí? Pero me mordía la lengua. Sangrando internamente. Porque herirla significaría romper el frágil equilibrio que mantenía a flote nuestra casa. En las semanas que siguieron, el dolor se volvió un compañero constante. Un susurro que me impedía dormir. Caminaba por las calles de Murcia como un sonámbulo, pasaba por la catedral. Donde las campanas tañían indiferentes, me sentaba en un banco del paseo del Malecón. Viendo a parejas heterosexuales besarse sin miedo. Envidiando su libertad, y siempre. Daniel a mi lado. Sosteniéndome cuando las piernas fallaban. Intenté presionar al hospital. Llamando a números de emergencia. Pero el sistema colapsado español era un monstruo burocrático, listas de espera eternas. Excusas sobre fondos recortados por la crisis. Señor López. Su caso es prioritario. Pero. Hay niños. Niños. Siempre los niños. Los inocentes. Los normales. Yo era solo un hombre de 24. Gay y moribundo. Un estorbo en los márgenes. Una noche. El dolor me dobló en la cama. Y grité por primera vez. Un aullido gutural que despertó a toda la casa. Mi madre entró. Pálida. Y en lugar de consolarme, dijo, reza. Ángel. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Esa palabra fue el detonante de algo profundo. Un resentimiento que había fermentado en silencio. Me levanté. Tambaleante. Y la miré a los ojos. Mamá. Si Dios existe, ¿por qué me castiga por amar? Ella huyó. Cerrando la puerta. Y yo me derrumbé. Sollozando hasta el amanecer. Daniel llegó al alba.
Me cargó en brazos y me llevó a su piso diminuto en el Carmen. Un cuchitril con paredes desconchadas y olor a fritanga. Pero que olía a hogar. Allí. Entre sábanas sucias y promesas rotas. Empecé a cuestionar todo. ¿Valía la pena mi silencio? ¿Era el amor familiar un lazo o una soga? El punto de quiebre llegó en una tarde de octubre. Cuando el levante soplaba caliente y seco. Cargado de arena del desierto africano. Estaba en el hospital para una revisión. Daniel a mi lado. Cuando el cirujano me llamó aparte. Señor López. Su tumor ha crecido. Si no operamos en 2 semanas. Será demasiado tarde. 2 semanas. El mundo se inclinó. Y vomité en el pasillo. El ácido quemándome la garganta como el veneno de la traición. Llamé a casa. Voz temblorosa, mamá. ¿Es ahora o nunca? Habla con el seguro. Por favor. Silencio al otro lado. Luego su voz. Entrecortada, Carmen. Ha tenido una complicación. Fiebre alta. Necesita antibióticos caros. ¿Y el dinero? No terminó la frase. Colgué. El teléfono resbalando de mi mano sudorosa. Daniel me abrazó. Furioso. Esto es una mierda. Ángel. Tus padres te están matando. Corrí a casa. Irrumpiendo en la sala donde mi familia velaba a Carmen. Que yacía pálida en el sofá con una manta. Mi padre se levantó. Bloqueando el paso. ¿Qué haces aquí? Vete. Estás alterado. Alterado. Me estoy muriendo. Papá. Y vosotros elegís otra vez a ella. Las palabras salieron como un torrente. Años de rabia desbordándose. Mi madre sollozó, eres nuestro hijo. Pero Carmen es frágil. Tú. Tú elegiste este camino. Elegí amar. Elegí ser yo. Carmen abrió los ojos. Murmurando, lo siento. Pero era tarde. El secreto ya no era mío, era nuestro veneno colectivo. Salí dando un portazo. El eco resonando en las calles empedradas de la alberca. Y por primera vez. Sentí no solo dolor. Sino una fractura irreparable. Me tumbé en el banco de una plaza. Bajo el sol implacable. Y el llanto vino en oleadas, primero el ardor de la traición. Luego la explosión de la ira. Y finalmente. Un vacío helado. Como si mi alma se hubiera evaporado con el viento. En los días que siguieron al estallido. El vacío se instaló como un inquilino permanente. No volví a casa, me quedé en el piso de Daniel. Viviendo de sus turnos extras y de la caridad de amigos lejanos que ni conocía. El teléfono sonaba con llamadas de mi madre. Mensajes de texto suplicantes, hijo. Vuelve. Hablemos. Pero cada pitido era un recordatorio de su elección. Y los borraba sin leer. Mi cuerpo. Traidor. Empeoraba, el abdomen hinchado como un tambor. Accesos de fiebre que me dejaban tiritando bajo las mantas raídas. Daniel vendía su moto para pagar consultas privadas. Pero los médicos sacudían la cabeza, sin cirugía. Es paliativo. Paliativo. La palabra sonaba a rendición. A un final suave para un principio que nunca tuve. Paseábamos por Murcia al atardecer. Cuando la ciudad se teñía de oro. Y él me contaba sueños imposibles, un piso en la costa. Un futuro donde fuéramos libres.
Pero yo ya no soñaba, solo recordaba. Recordaba las navidades en casa. Con el cordero asado y las risas fingidas, las tardes de siesta donde mi padre me enseñaba a pelar almendras, los abrazos de mi madre que olían a lavanda. Todo eso. Envenenado ahora por su priorización. Una noche. Solo en la cama mientras Daniel trabajaba. Saqué un cuchillo de cocina y lo presioné contra la piel del brazo. No para cortarme, sino para sentir algo real. Algo que no fuera esta parálisis emocional. La sangre brotó en perlas. Y lloré no por el corte, sino por la soledad absoluta. ¿Quién era yo sin ellos? ¿Un hombre roto amando a otro hombre roto? La fractura se profundizó en las interacciones forzadas. Mi hermana vino a verme una mañana. ¿Sola? Con una bolsa de naranjas de la huerta. Ángel. Por favor. Mamá está destrozada. La dejé entrar. Pero no la abracé. Nos sentamos en la cocina minúscula. El vapor de la cafetera subiendo como humo de cigarrillos no fumados. Dime la verdad. Carmen. ¿Me odias por ser gay? Ella negó con la cabeza. Lágrimas cayendo. No. Te quiero. Pero ellos creen que es un pecado. Y con lo de mi operación. ¿Se asustaron? Se asustaron más por ti que por mi muerte. Silencio. Ella se fue, dejando las naranjas intactas. Y yo sentí el primer atisbo de algo nuevo, no perdón, sino distancia. Una armadura invisible. Mi padre intentó una visita. Apareciendo en la puerta con una botella de vino y el rostro curtido por el remordimiento. Hijo. Comulguemos. Olvidemos esto. Olvidar que me dejasteis morir. No. Papá. Él se marchó. Derrotado. Y por primera vez. Vi grietas en su fachada de patriarca infalible. El cáncer avanzaba. Pero mi mente se aclaraba, el verdadero tumor era el rechazo familiar. Y su metástasis. Mi auto-odio. Daniel me salvaba a pedazos. Con sus besos feroces y sus promesas, si no te operan. Huiremos. A Portugal. A donde sea. Pero huir era rendirse. Y yo empezaba a querer pelear. No por ellos. Sino por mí. El clímax estalló en la Semana Santa. Cuando Murcia se ahoga en incienso y procesiones. Y el dolor colectivo disfraza los personales. Mi madre organizó una reunión familiar en casa. Un arreglo forzado con curas y parientes. Fui. No por debilidad. Sino por necesidad, el seguro familiar era mi única esperanza para la cirugía. Y el tumor ya me robaba el apetito. Dejando mi cuerpo esquelético. La mesa estaba puesta con potaje de vigilia. El aire cargado de olor a azahar y hipocresía. Mi padre presidía. Con su mejor chaqueta, Carmen. Radiante post-recuperación, tíos y tías charlando de loterías y nietos. Daniel no estaba invitado, era el problema. Cuando todos se sentaron. Me levanté. Voz ronca por la debilidad. Antes de comer. Quiero decir algo. Silencio. Os quiero. Siempre os he querido. Por eso callé mi amor por Daniel. Por eso cargué con todo. Pero cuando supliqué por mi vida. Y elegisteis a Carmen. Matasteis algo en mí. No el hijo obediente.
sino el hombre que soy. Mi madre gimoteó. Mi padre apretó el puño. Ángel. Esto no es el momento. Es el momento. Me estoy muriendo porque soy gay. Porque no encajo en vuestro mundo de cruces y bodas blancas. Y ya no lo acepto. Las palabras colgaban en el aire. Crudas. Sin adornos. Carmen sollozó abiertamente, un tío murmuró escándalo. Pero no grité, solo hablé. Voz firme como el mármol de la catedral. Si me queréis, pagad la operación. No por piedad, sino porque soy vuestro sangre. Si no, idos al diablo. Me giré y salí. El portazo un trueno en la quietud procesional de la calle. Afuera, bajo la luna llena, sentí no euforia, sino una paz frágil, había dicho lo indecible. Roto la cadena. Daniel me esperaba en la esquina. Y por primera vez, el beso que compartimos no fue escondido, sino desafiante. Bajo las farolas de Murcia. En las semanas posteriores al enfrentamiento, el aire se aclaró. Pero las heridas supuraban. Mis padres, presionados por la culpa y las miradas de los parientes, accedieron a la cirugía, un milagro burocrático. Pagado con el fondo de jubilación de mi padre. La operación fue un borrón de luces estériles y tubos. Despertando en una cama de la Rixaca con Daniel dormido a mi lado. Su mano en la mía. Lo lograste. Mi ángel. Susurró al amanecer. Y yo. Entubado y roto. Sonreí por primera vez en meses. Pero la curación no era solo física. Mi familia pagó un precio alto, mi madre empezó a ir a terapia. Confesando en voz baja su pecado de preferencia, mi padre. Endurecido por décadas de machismo minero. Se disculpó torpemente. Trayendo aceitunas de la huerta como ofrenda. Hijo. No supe quererte bien. Perdóname. No lo perdoné de inmediato, el perdón no es un interruptor. Sino un río lento. Carmen rompió su compromiso. Dándose cuenta de que normal era una jaula. Y empezó a visitarme con libros de autores queer. Balbuceando excusas. Fui ciega. Hermano. Daniel y yo nos mudamos a un piso pequeño en el centro. Financiado por su nuevo trabajo en un taller de motos eléctricas, un guiño al futuro que merecíamos. Las cicatrices en mi abdomen se curaron. Rosadas y retorcidas. Recordatorios de la batalla. Pero las del alma tardaron más. Aprendí a caminar sin cojear emocionalmente. A besar a Daniel en público. A desafiar las miradas en la Plaza de las Flores. Mi familia no cambió del todo, las cenas siguen cargadas de silencios. Pero ahora hay espacio para preguntas. ¿Cómo está Daniel? Es un progreso gatuno. Lento y con arañazos. Hoy. Un año después. Camino por el puente viejo al atardecer. Con el segura murmurando secretos bajo mis pies. El cáncer está en remisión. Mi cuerpo un mapa de supervivencia. Y mi amor por Daniel. Un fuego que no se apaga. Mis padres envejecen en la alberca. Con fotos nuestras en la repisa, yo y él. De la mano en una playa de águilas. No es un final de cuento. Con abrazos efusivos y redención total, es la vida real. Murciana. Con su mezcla de sol abrasador y sombras largas. A veces. Miro al cielo y pregunto, ¿fue el dolor necesario para nacer de nuevo? No hay respuesta.
Solo el viento que lleva polen de olivos. Recordándome que las raíces rotas también florecen. Y en ese silencio encuentro mi grito. No más callado, sino eterno.